Y esta es entonces la idea. Voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo es que se hace esa cuantificación de los metabolitos. A ver, tenemos que partir del hecho de que ya hemos visto cómo determinar si un metabolito tiene o no tiene una actividad determinada. Y para eso, pues hacemos toda una cantidad de análisis que ya hemos determinado según la actividad que estuviéramos midiendo. Lo que veíamos la clase anterior era cómo obtener estos metabolitos, ya sea a partir de plantas y lo que les acabo de mencionar a partir de microorganismos. Pero en últimas también voy a estar interesado en medir o en cuantificar esos compuestos bioactivos que estoy obteniendo. Y para esto pues les traigo algunos ejemplos puntuales en los que utilizan microorganismos para obtener estos metabolitos. El primero pues es la producción de antifúngicos. En este artículo utilizan una bacteria que es Streptomyces violacens para la producción de un agente antifúngico. Entonces, lo primero pues es que hay que buscar esta bacteria, hay que plantear el medio de cultivo, en este caso usan 9 medios diferentes para el crecimiento de Streptomyces, hacen una fermentación sumergida y determinan la actividad. ¿Cómo determinan la actividad? Ya esto lo hemos hablado y aquí simplemente pues hacen un método de difusión en disco utilizando diferentes testigos, entre ellos levaduras y mohos, que son dermatofitos, y cuantifican la concentración inhibitoria mínima. Así determinan la actividad antifúngica. Sin embargo, antes tienen que hacer una purificación de esos metabolitos. Esos metabolitos, primero hacen una filtración del medio de cultivo con el objetivo de retirar todo el material celular y todo el resto de sólidos suspendidos que tenga el medio de cultivo. Luego hacen una adsorción con D en carbón activado, con el objetivo de que esos antifúngicos se queden adheridos a la superficie. Entonces, esta es una técnica muy utilizada para la recuperación de metabolitos que tienen cierta afinidad por estos sólidos. Entonces, esto se usa preferiblemente cuando los otros componentes del medio de cultivo no son afines por esta matriz sólida, porque pues entonces no tendría mucho sentido porque no los estaría separando o purificando, sino que se estaría pegando todo al carbón y lo que queremos es que se absorba solamente ese componente que tenga cierta afinidad. Entonces, aquí pues previamente se tienen que hacer ensayos de afinidad de ese sustrato, perdón, de ese metabolito por el carbón para ver si es una buena técnica de purificación. Usan entonces la absorción en carbón activado, luego filtran el carbón activado, con esto entonces se quedan con el carbón activado y el metabolito adherido en la superficie, luego se hace una elusión con metanol, es decir, se lava el carbón activado con metanol y en este caso ese componente de interés está quedando en la fase acuosa al lavar el carbón y luego se evapora el metanol. ¿Para qué? Para quedarnos entonces con el componente antifúngico concentrado. Ese componente concentrado se disuelve generalmente en DEMSO o en algún otro solvente orgánico, puesto que tiene una naturaleza hidrofóbica para poder hacer los ensayos de actividad. Además, se hace una caracterización de ese compuesto bioactivo y esto se hace por cromatografía de capa fina. La idea es, por cromatografía de capa fina y por espectrofotometría UV visible. Entonces, la idea en este caso es hacer un corrido para poder determinar qué tipo de molécula es ese metabolito que se estaba produciendo. Entonces, se hace una caracterización para identificar de manera preliminar el tipo de molécula. Entonces aquí están los resultados de ese artículo y se ve pues que el aislado de Streptomyces está produciendo compuestos con muy buena actividad, puesto que las concentraciones inhibitorias mínimas son muy bajitas. Entonces vemos, por ejemplo, que tiene para la inhibición de Candida albicans concentraciones inhibitorias de 1, de 0.5, mientras que la nistatina, por ejemplo, que es un control positivo, o la anfotericina, tiene concentraciones inhibitorias más altas. Sí hay unos compuestos, sí hay unos microorganismos que no se van a ver bien inhibidos por ese compuesto, pero en términos generales digamos que es comparable este compuesto obtenido con estos otros dos controles. Ya en
espectro UV visible para este compuesto, pues se está viendo que son varios picos, lo que querría indicar que realmente no se trata de una sola molécula, sino que son varias moléculas las que están en ese extracto y que pueden tener actividad antifúngica. Entonces se hace una caracterización preliminar y ya la altura de los picos correspondería a, bueno, la altura o el área bajo la base más bien, correspondería a la cantidad de esos compuestos, de cada uno de los compuestos que tenemos aquí en ese extracto purificado. Un siguiente trabajo que se hizo también con metabolitos obtenidos a partir de microorganismos era para ver el efecto antitumoral y anticancerígeno. En este caso se utiliza un hongo, que es el Aspergillus parasiticus, para la generación de metabolitos que puedan inhibir las células se utiliza actinomicetos, aquí es la producción de compuestos con, nuevamente, actinomicetos, que son bacterias filamentosas, para inhibir Aspergillus parasiticus y células cancerígenas, Entonces, es buscar también el efecto antifúngico y el efecto anticancerígeno. Aquí, pues, las condiciones de cultivo son similares a las anteriores. Se utilizan medios de cultivo de almidón, con agua fresca y con agua de mar, puesto que Streptomyces en este caso fue aislada del mar, entonces se utiliza agua fresca y agua de mar para ver cómo crece y cómo produce sus metabolitos. La fermentación que se usa en este caso es sumergida en Erlenmeyer y se utilizan estos testigos para la actividad anticancerígena. Entonces se usa líneas celulares de carcinoma de cervix, de cáncer de hígado, de cáncer de pulmón y de cáncer de riñón. Además se hace el ensayo por MTT para ver la actividad antiproliferativa y se hace un ensayo de formación de colonias para esos compuestos obtenidos a partir de Streptomyces. La purificación es muy similar a la anterior. ¿Qué pasa? Se centrifuga el medio de cultivo y con esto se está yendo hacia el fondo el material celular y nos estamos quedando con un sobrenadante en donde están los metabolitos. A ese sobrenadante se le adiciona etilacetato. ¿Qué está pasando aquí? Una extracción líquido-líquido. En este caso, el compuesto de interés que está en la fase acuosa, que era el medio de cultivo, va a pasar hacia el etilacetato por una mayor afinidad. Entonces, finalmente le estamos quitando el componente de interés, se lo estamos quitando al agua y se lo estamos llevando al etilacetato y no lo estamos llevando para el etilacetato. ¿Esto por qué puede suceder o por qué se da? Porque ese compuesto bioactivo tiene afinidad por ese otro solvente y por eso es que se puede utilizar una separación con solventes o una extracción líquido-líquido. Si ese componente en el que estamos interesados tiene más afinidad por el agua que por el etilacetato, pues entonces no tendría sentido usar este compuesto para hacer la extracción líquido-líquido, sino que tendríamos que utilizar otro tipo de solvente. Entonces, en este caso, pues obviamente por estudios de interacción previos, se dieron cuenta que esas moléculas tenían cierta afinidad por el etilacetato. Entonces, se usa para hacer una extracción líquido-líquido y por lo tanto el componente con cierta actividad va a pasar hacia el etilacetato. Luego se hace una concentración por rotaevaporación y esto tiene una gran ventaja. En la recuperación de metabolitos, tanto a partir de plantas como a partir de medios de cultivo, el agua estorba. Me explico. Cuando nosotros queremos concentrar un extracto y quitarle el agua, lo más usado es la evaporación, es evaporar el agua. Pero para evaporar el agua de manera eficiente hay que subir mucho la temperatura y eso puede deteriorar la actividad de muchos compuestos biológicos. Entonces, lo mejor es utilizar solventes que se puedan evaporar a menores temperaturas. Entonces, el agua siempre nos va a estar estorbando porque es un proceso, porque es muy difícil de retirar de los extractos. Por eso preferiríamos hacer primero una extracción con algún componente volátil para luego hacer rotaevaporación. Entonces, en este caso se hace rotaevaporación, eso lo que significa es que se baja la presión, se hacen presiones de vacío, con esto se evapora más fácil el solvente y se recoge por condensación. ¿Qué nos va a quedar al final de este proceso? Nos va a quedar un extracto concentrado en donde vamos a tener
la molécula de interés, que para nosotros sería en este caso el anticancerígeno. ¿Solamente el anticancerígeno? No. Después de este procedimiento nos va a quedar todo lo que teníamos nosotros en el medio de cultivo que pudiera irse a la fase orgánica, nos va a quedar aquí en este componente orgánico. Perdón, nos va a quedar en este extracto. Azúcares. Los azúcares no van a tener una alta afinidad por el etilacetato, prefieren quedarse con el agua. Proteínas van a querer quedarse más con el agua que con el etilacetato. Entonces, solamente aquellas moléculas que puedan ir al etilacetato con cierta afinidad se pasarán hacia este solvente y serán encontradas entonces en el extracto concentrado después de hacer la rotaevaporación. Entonces, digámoslo, eso es una forma de purificar, pero no podríamos decir que en este caso estamos obteniendo los extractos o los compuestos completamente puros. Se necesitaría hacer un procedimiento de purificación adicional. Ese extracto concentrado se disuelve en DEMSO para poder hacer los ensayos. Aquí tenemos entonces algunas actividades antitumorales en donde se muestran los efectos inhibitorios de esos sobrenadantes, de esos actinomicetos, cuando se adicionan a un cultivo celular. Entonces esto se hace para 3 células, las HLA, las A549 y las CAPI1, y vemos que hay porcentajes de inhibición muy altos para estas cepas cuando se hace en base fresca o en base seca. Entonces ahí es importante, cuando se hace con agua salina o con agua fresca. Entonces lo que ellos pudieron demostrar aquí es que el medio de cultivo sí tiene una incidencia muy alta en la producción de ciertos metabolitos. Entonces esa bacteria, cuando está en presencia de una alta salinidad, pues va a tener unas características metabólicas diferentes y va a potenciar la síntesis de ciertos compuestos. Y lo otro es que no es claro si hay un solo compuesto o si son varios compuestos los que están generando esa actividad anticancerígena. Por eso se tendría que hacer una purificación posterior. Pero sí se demostró entonces una actividad anticancerígena para los extractos concentrados, como ya se los mencioné. Se ve entonces la fracción de células HLA 549 CATI1 y HPG2 que va disminuyendo a medida que aumenta la concentración. Esto quiere decir que es una inhibición dependiente de concentración hasta llegar incluso a concentraciones en las que la fracción de células supervivientes es 0. Se ve que la actividad de las diferentes cepas es diferente. Hay unas cepas que son mucho más activas que otras en la inhibición de estas células cancerígenas. Se contrasta también estos resultados que se hacen por proliferación con MTT, se contrasta con las siembras para ver en cultivo el número de colonias que aparezcan de estas líneas celulares. Entonces también se ve una mayor inhibición para ciertos compuestos, como por ejemplo el MA01, y menos inhibición para otros de ellos. Entonces, pero para ciertas cepas, como la MA01. Entonces, así comparan entonces el efecto anticancerígeno de algunas cepas de Streptomyces aisladas de ambientes salinos. También se han hecho muchos estudios de la obtención de compuestos antibacterianos a partir de microorganismos. En este estudio van a evaluar la producción de un componente antibacteriano en una molécula de un alcaloide obtenido a partir de Curbularia sp. Esa Curbularia es un hongo que en este caso fue aislada de una corvina, de un pececito que estaba infectado por este hongo, y el hongo Curbularia como tal fue cultivado en un medio de cultivo utilizando sacarosa como sustrato. La fermentación fue sumergida también, pero en este caso se utilizó un bioreactor de tanque agitado de 5 litros. Vemos entonces que los compuestos bioactivos no siempre se tienen que producir en un Erlenmeyer, se pueden escalar la producción a bioreactores mucho más grandes, en este caso uno de 5 litros, y se detectó el compuesto que ya se sabía que tenía esa actividad que se llama curbulamina. Entonces, en este caso, para la detección de curbulamina, como ya se sabe exactamente qué compuesto es, pues se puede hacer un seguimiento por una técnica distinta, así se tuviera un extracto con composición desconocida. Entonces, a la curbulamina pues se le determinó la actividad antibacteriana utilizando diferentes controles.
¿Cómo se purificó la curvulamina? Pues se hizo una centrifugación para poder retirar el material celular y quedarse solamente con el sobrenadante, y a ese sobrenadante se le hizo un corrido por HPLC usando un estándar para la curva de calibración. ¿Qué pasa? Como el HPLC es una técnica cromatográfica, solamente va a marcar el pico correspondiente a un tiempo determinado que es específico para curvulamina. Entonces, si se usa curvulamina como un estándar, yo puedo ver en un cromatograma el tiempo que se demora para que esa curvulamina sea detectada por la cromatografía. Entonces, cuando yo monte el estándar, yo voy a ver cuánto tiempo se demora y ya luego voy a montar mi muestra. Y en esa muestra va a haber muchos compuestos, pero no voy a estar interesado en el resto de compuestos, solamente estaré interesado en el compuesto que salga en un tiempo determinado para el estándar de curvulamina. Entonces, si me fijo en ese tiempo, debería haber un pico. Si no hay pico, quiere decir que no hay producción de curvulamina en el medio de cultivo. Si sí hay un pico a ese tiempo determinado por la curva estándar, quiere decir que se está obteniendo ese compuesto a través de la fermentación. Y la altura de ese pico me estaría diciendo cuánta concentración tengo. Eso es un cromatograma para curvulamina pura. Entonces, si es curvulamina pura, lo que yo debería tener es una señal 000 y en un tiempo determinado un pico correspondiente a curvulamina y sigue. Ese es el estándar. La altura a la que llega esta curva me va a hablar de la concentración a la que tenemos curvulamina en ese estándar. ¿Listo? Si es una concentración muy bajita, pues el pico será más bajito. Si es una concentración muy alta, pues el pico será más alto. Pero el tiempo en el que es detectada la curvulamina es único para este sistema de HPLC estandarizado. Entonces ya se sabrá la columna con que está rellenada, ya se sabrá cuál es la fase móvil, ya se sabrá cuál es el solvente, en fin. Pero esto se puede determinar. Luego, bajo estas mismas condiciones que monté este estándar, voy a montar mi muestra, la muestra problema. ¿Qué voy a tener? Como la muestra solamente es un sobrenadante de un medio de cultivo, pues esto van a aparecer muchos picos. Picos de proteínas, picos de azúcares, picos de otras moléculas, ¿cierto? Y aparecerá un pico, parece que está muy feo, pero aparecerá un pico a un tiempo igual al que salió el estándar, bueno, pues que se me corrió, pero a un pico igual al que salió el estándar de curvulamina. Entonces yo puedo decir que de todas las moléculas, como hay una que se retuvo al mismo tiempo, esto aquí tenemos tiempo en el cromatograma, como hay una que se retuvo bajo el mismo tiempo, yo puedo decir que en esta muestra está este compuesto y muchos otros compuestos más, porque es que esto es un sobrenadante de un medio de fermentación. Pero yo sé que en últimas sí voy a tener el compuesto porque salió a la misma distancia, al mismo tiempo que el estándar. Y la concentración la voy a poder determinar según la altura. Yo puedo tener este cromatograma o puedo tener una altura más pequeña o puedo tener una altura más grande. Entonces con eso me voy a ayudar para cuantificar la cantidad de curvulamina. Obviamente este cromatograma pues es como una corrida en una columna cromatografía y se van recogiendo diferentes fracciones. Entonces aquí está la cromatografía con una llavecita y se van recogiendo diferentes fracciones. Entonces tú puedes llegar incluso a tener fracciones en donde hay solamente un pico de estos. Entonces digamos que de aquí a aquí hay 5 segundos. Entonces lo que recojas durante estos 5 segundos va a tener solamente esta molécula. Lo que te recojas durante los otros 5 segundos vas a tener estas moléculas. En los otros 5 segundos vas a tener estas moléculas. Entonces cada fraccioncita, cada frasquito va a tener una cantidad diferente de cada uno de los compuestos que tenías en ese extracto. Entonces, bueno, este es el contenido de la curvulamina, ellos la miden y aquí se dan cuenta entonces de la producción de curvulamina, que sería la curvita roja, de cómo se está dando cuando se siembran en presencia de polvo y en ausencia de un polvo, de un talco, ahí extraño. Entonces, cuando se tiene el talco, se da una mayor producción, porque eso le permite tanto mejorar nutrientes como mejorar la adherencia, entonces la célula se siente más
cómoda, entonces produce más curvulamina en el momento que se le adiciona ese talquito. Por eso se obtiene más cantidad de curvulamina cuando se tiene ese sistema de fermentación modificado. En otro estudio se analizó otra actividad para también compuestos obtenidos a partir de microorganismos, este es a partir de una planta. Entonces van a buscar los antioxidantes de escurrula parasítica y van a mirar la evaluación de la actividad antioxidante. Entonces, esta escurrula parasítica pues es un material es una planta y allí solamente van a utilizar las hojas. Hablábamos la clase pasada, si me corrigen si estoy mal, que dependiendo del tejido, pues vamos a tener diferentes concentraciones de las plantas, de los metabolitos. Entonces, es posible que en las hojas se tengan más de ciertos metabolitos que en las raíces o en las flores. En este caso, para escurrula parasítica y poder obtener los antioxidantes, pues utilizaron solamente las hojas. Ese material vegetal, pues lo secan, se muele, ya a partir del polvo se hacen las extracciones. La actividad que van a medir es antioxidante por medio de una de estas técnicas o todas ellas, de BPH, fosfomolibdeno, en fin, cualquiera de estas técnicas, eso ya lo hemos visto, pero lo interesante es que van a hacer una extracción. La extracción, en este caso, la hacen utilizando un extractor Soxhlet, o bueno, sí, un Soxhlet. Esta extracción Soxhlet es la que ustedes ven allí en este esquemita, puede funcionar con diferentes solventes. Ellos pues utilizaron varios solventes para poder determinar con cuál se da una mejor extracción. ¿Qué es lo que interesa de escurrula parasítica? Interesan los metabolitos que hay en las hojas. Entonces, finalmente, usted pone, y es más, si funciona este extractor Soxhlet, pone en este cartucho de la mitad, pone el material vegetal, aquí pone el material vegetal, y va a haber un solvente que se va a evaporar. Ese solvente que cuando se evapora atraviesa el material vegetal y empieza a arrastrar componentes que son volátiles. Esos componentes que son volátiles, que van con el solvente, pasan por un condensador y luego se condensan y caen nuevamente. Entonces, donde está el material vegetal, este sifón, se va a ir llenando de líquido hasta que alcanza una altura que hace que se devuelva todo el contenido nuevamente hacia la bombita donde está el solvente. Esto hace que nuevamente se evapore el solvente, extraiga compuestos de interés, los que son no volátiles se quedan aquí en el líquido, los que son volátiles se condensan nuevamente, vuelven y caen y hace el sifón y vuelve y se llena. Y así sucesivamente hasta que el material vegetal ya sea gastado completamente. Es decir, hasta que se haya hecho una extracción completa de todos los metabolitos que tiene el material vegetal. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de un material vegetal. El material vegetal, ya se los mencionaba, eso tiene una gran cantidad de componentes en sus hojas, en este caso particular de escurrula parasítica. Entonces aquí se están extrayendo todo lo que más puede a partir de estas hojas. De hecho, la extracción Soxhlet se considera una extracción exhaustiva, es decir, es la extracción que más logra extraer compuestos a partir de esas hojas o a partir de ese material vegetal. El problema es que como sí hay un aumento en la temperatura, esto puede causar un deterioro de esas moléculas, haciendo que pierdan actividad. Se utilizan diferentes solventes, también hay unas restricciones con respecto al solvente para que sea seguro, pues se utilizan básicamente alcohol y etanol, pero se han utilizado éter de petróleo, cloroformo, en fin, otro tipo de solventes para poder hacer la extracción en este sistema. Se evapora el solvente y luego, cuando termina, se recupera esta burbujita, esta bombita, este baloncito, con todo el material extraído. O sea, ya todo el material va a quedar aquí, el material vegetal. Entonces, esta bombilla de acá va a quedar verde, generalmente cuando es con hojas, porque hay una gran cantidad de clorofilas. Esto se va a evaporar el solvente por rotaevaporación. Ya les decía a ustedes, se disminuye la presión para poder evaporar el solvente más fácilmente, queda concentrado y eso se seca.
Entonces los extractos concentrados se van a secar para eliminar toda cantidad de solvente y poder realizar con esos extractos concentrados la medición de actividad o la purificación posterior. Entonces en este caso se obtienen los extractos, se secan, pues se concentran y se secan y con ellos se hacen los ensayos. Aquí no se tienen compuestos puros. Entonces cada uno de los extractos obtenidos, ya sea con éter de petróleo, con metanol, con etilacetato, con cloroformo, se llevan a medir la actividad antioxidante. Entonces, en este caso, se quiere ver el porcentaje de inhibición por esta técnica de PPH y se compara con el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es el que más potencial antioxidante tiene. Y vemos que en altas concentraciones todos los extractos tienden a parecerse al ácido ascórbico, pero a bajas concentraciones están muy lejos de ese control positivo, lo que diría entonces que a pesar de que sí tiene una actividad antioxidante, no es tan buena como la del ácido ascórbico. Hay dos parámetros que son importantes en el momento de hacer una extracción a partir de plantas y son el rendimiento y la actividad. Entonces tú puedes tener un alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que recuperas muchos compuestos a partir de la planta, a partir del material vegetal. Entonces, digamos que por cada 100 gramos de material vegetal vas a recuperar 5 gramos de extracto. Eso es muy buen rendimiento. 5 gramos de 100, wow, eso es buen rendimiento. Pero vas a hacer el análisis de la actividad y te das cuenta que de esos 5 gramos de extracto tienes una actividad muy pobre, ¿cierto? Entonces, como que, qué mal, extraje mucho, pero no sirve para nada. O a veces puedes tener el otro panorama, que extraes muy poco y el rendimiento es muy bajito, entonces estamos hablando de que de un bulto de hojas tú estás obteniendo un Eppendorf o menos de extracto, pero que tiene muy buena actividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mucho, pero con actividad regular, o poquito, pero con muy buena actividad. Lo ideal sería mucho con muy buena actividad, ¿cierto? Y en este caso, pues tendríamos que evaluar los dos parámetros, el rendimiento y la actividad. Entonces, uno empieza a jugar con los métodos precisamente por eso. El Soxhlet te va a dar un rendimiento excelente. Soxhlet es una extracción exhaustiva, o sea, casi que dejas esa hoja vacía. Entonces, el rendimiento va a ser muy bueno. Bueno, estoy exagerando un poco, pero sí, el rendimiento es muy bueno. Pero como te digo, la temperatura puede subirse, puedo estar dañando, inactivando ciertos compuestos. Entonces ahí se la juega uno con otros métodos. Por ejemplo, la maceración en frío. ¿Qué es una maceración en frío? Es coger el material vegetal y sumergirlo en alcohol y ya. Déjelo ahí metido en alcohol, como cuando uno está haciendo una bebida aromática, pero en frío, no en caliente porque se le dañan los compuestos. En frío, coja la hojita, las hojitas de la aromática y métalas en agua. Ok, lo mismo, coja las hojas, el material vegetal y sumérjalo en alcohol, etanol o metanol, o en el solvente que sea, hexano, el que sea, y déjelo de un día para otro. Así, a temperatura ambiente, déjelo de un día para otro. Entonces, como es a temperatura ambiente, los compuestos que se extraigan no van a perder su actividad, se van a mantener. Pero el problema es que como es a temperatura ambiente, no se va a dar una muy buena extracción. O sea, todos sabemos pues, que cuando estamos haciendo una aromática lo hacemos en agua caliente. ¿Por qué? Pues porque queda más rica. Si usted puede meter la bolsita en agua fría, si pues le queda agua, eso ni le va a extraer. Lo mismo. Entonces, allí vale la pena esperar a una extracción en frío, sabiendo que no voy a tener tan buena extracción, tan buen rendimiento. Pues ya sabes que lo poquito que extraigas va a mantener su actividad y no se va a deteriorar por temperatura. ¿Ya? Entonces es jugar con las dos cosas. Ahora, ¿qué es que la extracción en frío da muy poco rendimiento, pero es muy buena en actividad? Ok, entonces mejore la extracción en frío. Haga esa extracción, haga esa maceración, pero acoplada, por ejemplo, con un microondas. Entonces el microondas le pone 5 segunditos, no se calienta tanto, pero mejora la extracción. Bueno. O haga una sonicación, hágalo con ultrasonido.
y con eso ya va a ir acoplando a la extracción en frío, va acoplando estas otras metodologías para ir ganando un poco más de rendimiento sin perder actividad. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno tendría que buscar, las dos cosas. Eso sería lo ideal. Y hay más técnicas, pues estas son las que yo más manejo, pero hay muchas más técnicas. Esta extracción con fluidos supercríticos, bueno, hay una cantidad de métodos de extracción, pero estas son las que más manejamos nosotros. Este artículo pues, mide la capacidad antiplasmódica de dos árboles, Cecropia membranacea y Cecropia metensis, que son unos yarumos. Entonces, aquí también se utiliza el material vegetal. Las hojas, y estas mismas hojas se secan. Recuerden que el agua estorba, entonces a las hojas hay que secarlas, después de secarlas molerlas, porque si tenemos pequeños tamaños de partícula va a tener una mejor extracción, y se mide la actividad antiplasmódica por microdiluciones utilizando Plasmodium falciparum, que es el agente causante de la malaria. En este caso, la extracción de esos compuestos o la purificación de esos metabolitos se hace haciendo una extracción por percolación. La extracción por percolación es simplemente sumergir en un medio e ir recogiendo los extractos a través de membranas, y esta extracción se hace hasta que se agota el material, es decir, hasta que ya no le sale nada más a las hojas. El agotamiento de esas hojas se comprueba por cromatografía de capa fina, es decir, se van montando pruebas para ver si siguen apareciendo ciertos compuestos, y en el momento en que no aparezcan más, ahí se detienen las extracciones. Una vez se termina la extracción, se inicia el fraccionamiento de los extractos. ¿Qué es fraccionamiento de los extractos? Es decir, haciendo diferentes extracciones con diferentes solventes para ir recuperando en cada uno de esos solventes los compuestos que tengan más afinidad. Entonces, lo primero es, partimos del extracto etanólico seco, que es el que se obtiene por la primera extracción por percolación, y se hace luego una extracción con éter de petróleo. Esta extracción con éter de petróleo lo que va a hacer es que los componentes que están en el extracto etanólico, que sean hidrofóbicos, porque esto es éter de petróleo, es de los solventes más hidrofóbicos. Entonces recuerden, lo polar disuelve lo polar, y lo no polar, semejante disuelve lo semejante. Entonces este extracto etanólico tiene componentes no polares que van a pasar al éter. Entonces, una vez pasen al éter de petróleo, tendremos una fracción que es correspondiente al éter de petróleo. Como es una extracción con un solvente con el cual no es miscible, vamos a tener entonces un residuo sólido. Este extracto etanólico es sólido. Al adicionar el éter, parte de los componentes van a pasar a la fracción de éter y parte se va a quedar en el residuo sólido. A ese residuo sólido se le va a adicionar un solvente diferente, acetato de etilo. ¿Qué diferencia hay entre el éter de petróleo y el acetato de etilo? El acetato de etilo tiene más polaridad que el éter de petróleo, por lo tanto, las moléculas que va a arrastrar el acetato de etilo tienen un poco más de polaridad. Con esto vamos a tener una fracción acuosa, una fracción líquida correspondiente al acetato de etilo, al etilacetato, y otro residuo sólido diferente al anterior, porque a este ya le quitamos más cositas. Este residuo sólido se va a disolver finalmente en agua. El agua y en butanol. Entonces, ese residuo sólido, en el butanol se van a ir compuestos que son más polares que los que se iban al acetato de etilo. Y los más polares de todos se van a quedar en el agua, que es la fracción más polar. Entonces, con esto lo que tenemos son fracción éter, fracción acetato de etilo, fracción butanólica y la fracción acuosa. Y a cada fracción se le va a medir la actividad antiplasmódica para ver en cuál de esas fracciones quedaron los compuestos de mayor actividad. Entonces, aquí se dieron cuenta que hay una buena actividad, por ejemplo, para la fracción acetato de etilo obtenida a partir de Cecropia metensis. Hay otra buena actividad en la fracción acetato de etilo de Cecropia membranácea. Pero hay unas actividades muy débiles para los extractos etanólicos, por ejemplo, y una actividad débil también para los extractos acuosos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la extracción de los componentes puede ser, depende del solvente utilizado.
y que no todos los componentes que hay en las hojas van a tener actividad. Entonces, aquellos que quedaron en el éter de petróleo, obviamente son compuestos muy diferentes a los que quedaron en el agua. Y vemos que para Cecropia membranácea hay más actividad de los componentes que quedaron en el agua que de los componentes que quedaron en el éter de petróleo. Son compuestos completamente diferentes. Lo mismo, la fracción etanólica es diferente a la fracción acuosa y los componentes van a ser distintos también. Aquí miden también la actividad hemolítica como una forma de verificar citotoxicidad y se dan cuenta pues que las concentraciones inhibitorias son altas. Entonces, esto hace que sean más o menos seguros estos compuestos obtenidos a partir de estos yarumos. Aquí, en este otro estudio, hacen la extracción de compuestos antiinflamatorios a partir de pera, de diferentes variedades de pera. La pera que usted se come en su casa, pues tiene, al parecer, algún potencial antiinflamatorio. Esto, pues, para que tenga usted en cuenta y si tiene una inflamación, se haga una infusión de pera. Entonces, aquí utilizan la pulpa y la cáscara para ver si realmente, dependiendo de la ubicación dentro de la fruta, vamos a tener una mayor concentración de estos compuestos antiinflamatorios. Aquí, en lugar de secar a altas temperaturas, se congelan las peras y se muelen hasta obtener un polvo. Y ya se hace el ensayo de actividad antiinflamatoria por los modelos que ya conocemos de edema de ratones, por el sileno en orejas, carragenano en patas y según la variación del volumen o del peso de las patitas. Eso ya más o menos conocíamos nosotros estos métodos. ¿Cómo se hace la purificación de los metabolitos de estas peras? Primero hacen una extracción con agua metanol. Es bien importante utilizar este tipo de solventes porque son seguros según la FDA y se pueden utilizar para la industria de alimentos y la industria farmacéutica. Esto luego se hace una filtración para recoger solamente el líquido extraído que extrajo los componentes de interés y retener el sólido. Luego se hace una evaporación al vacío para eliminar todo el solvente y quedarnos entonces solamente con los extractos concentrados, y ese sólido que se obtiene después de la evaporación al vacío se disuelve nuevamente en metanol con el objetivo de hacer la medición de actividades y analizar los compuestos por HPLC. Aquí vemos entonces los 10 cultivares de peras y vemos el efecto de la inhibición de la inflamación teniendo como control positivo la dexametasona. Entonces vemos que hay algunas peras que están muy cerca a la dexametasona, incluso dentro de las desviaciones estándar podría decirse que no hay diferencias significativas para algunas de estos cultivares de peras. Hay otros que sí definitivamente no tienen tan buena actividad. Cuando se utilizan 2 gramos por kilogramo de ratón, pues hay un mayor efecto en estos extractos que cuando se utiliza menos, que sería 1 gramo por cada kilogramo de ratón. Y bueno, y este otro estudio es para determinar la actividad antiofídica de unos compuestos extraídos a partir de Brownea arisa, que es el palo de cruz. En este caso se usan hojas y corteza, se lavan, se secan y se muelen hasta obtener un polvo, y a esto se les hace la actividad, la evaluación de la actividad por medio del efecto coagulante. Entonces simplemente se determina el efecto, el tiempo de formación de coágulo, para ver cómo cambian las condiciones de coagulación en la sangre, y pues se hace la purificación más o menos de la misma forma que ya se las he venido contando. Se hace una percolación con etanol, es decir, se sumerge una maceración en frío con etanol, se filtra para retirar todo el material vegetal, nos quedamos con el extracto, ese extracto lo rotaevaporamos para eliminar el solvente, nos quedamos con el concentrado y ese extracto concentrado se liofiliza para obtener un polvo. Ese polvo es el que después se va a diluir con algún solvente para hacer la marcha fitoquímica y los demás ensayos. Una marcha fitoquímica lo que me va a determinar es, según un grupo de compuestos o de moléculas, cuáles están en ese extracto.
Entonces aquí, por ejemplo, se ve que en las hojas, según la marcha fitoquímica, no hay alcaloides ni cumarinas, pero sí hay del resto de otras moléculas características del material vegetal, flavonoides, terpenoides, compuestos fenólicos, etc. Lo mismo pasa para la corteza de este árbol. Entonces se puede determinar que Brownea arisa no tiene una buena cantidad ni de alcaloides ni de cumarinas, pero sí de otro tipo de moléculas que pueden tener un interés biológico. Aquí se hace la determinación de la inhibición del efecto coagulante para estos extractos. Se ve que hay diferencias significativas entre los controles y algunos de los extractos, demostrando entonces que sí hay una actividad de la que estaban buscando para este extracto de corteza y de hojas. Para la producción de vitaminas, bueno, en este caso un ejemplo de betacaroteno, se usa Rhodotorula glutinis, que es una levadura para la producción de este betacaroteno usando diferentes cultivos. En este caso, en un tanque agitado de 3 litros, se usa como sustrato salmuera de rábano y se hace la obtención de este metabolito por medio de una extracción secuencial a partir del pele. Lo que pasa en este caso es que el pigmento o la molécula de interés es intracelular o está asociada a las células. Por lo tanto, hay que romper las células para poder extraer este metabolito. Se utilizan solventes para poder abrirle poros a las membranas celulares y que el metabolito pueda salir fácilmente. Una vez que se abren los poros y se extraen los compuestos, se hace una filtración para retener todos los componentes sólidos y se hace la caracterización por cromatografía líquida de alta resolución y por espectrofotometría visible. Como es un pigmento, pues absorbe a la longitud de onda del espectro visible y se puede detectar fácilmente por espectrofotometría. Aquí pues es importante aclarar que por medio de esta cromatografía pues se van a obtener las fracciones ya ultra puras de betacaroteno. Bueno, les cuento entonces qué fue lo que más o menos hicimos en esta pasantía hace ya 3 años, 3 años. Estuvimos en 2 ciudades de México que son Yautepec y Xochitepec. Allá están algunos de nuestros estudiantes y egresados trabajando, están haciendo práctica profesional. Precisamente ahí en este sitio que les muestro en esa foto, ahí están trabajando algunos de los estudiantes de práctica, Daniela Cosio, Alejandro, ellos están aquí precisamente en el CEPROVI. Entonces esto queda en Yautepec. Allá nos mostraron este sistema, ellos utilizan mucho este sistema de propagación in vitro porque trabajan mucho con la parte vegetal. Entonces la idea de ellos es poder tener explantes en grandes cantidades porque ellos trabajan con plantas nativas. Entonces, para no acabar con las plantas o los ejemplares existentes, pues entonces tratan de hacer propagación in vitro en masa. Entonces utilizan estos sistemitas. Ese es el laboratorio en el que trabajamos nosotros y bueno, y empiezo contándoles rápidamente qué fue lo que hicimos. Inicialmente nosotros llevamos un extracto de tomillo para analizar cuáles eran los principales compuestos que tenían esos extractos. Entonces, la extracción la hicimos por maceración en frío. Esa maceración en frío lo que es coger alcohol, en este caso utilizamos metanol con M, y echamos las hojitas de tomillo y las dejamos ahí de un día para otro. Al otro día filtramos y ese extracto tal cual nos lo llevamos para México, el extracto pues alcohólico. Y allá entonces hicimos una rotaevaporación. Al rotaevaporar lo que obtenemos es un sólido que a veces puede ser incluso una resina como grasosa, pero en el caso de nosotros quedó como una pasta en el fondo de este baloncito. El rotaevaporador, bueno, estos son... bueno, entonces a este componente de aquí le hicimos una pequeña dilución y montamos lo que se llaman las cromatografías de capa fina. Las cromatografías en capa fina me permiten ir haciendo un seguimiento rápido de cuáles compuestos hay en esas fracciones. Entonces, o de qué tipo de compuesto hay en esas fracciones. Esto es una laminita de cromatografía en capa fina.
Entonces, en este caso, nosotros cortábamos una hojita de sílice o de sílica, en este caso se llama sílica gel, cortábamos un pedacito, una hojita, y poníamos una muestra en donde están los numeritos, 1, 2, 3, 4. Esas muestras son simplemente con un capilarcito, medio tocar la superficie y ya. Y esto se sumerge en un solvente que va a empezar a arrastrar los componentes dependiendo de la afinidad. Esta placa ya fue corrida. Por eso nosotros vemos en la parte de arriba unas marquitas verdes. Estas manchitas verdes casi siempre son la clorofila que proviene del material vegetal. Y los otros compuestos, en principio, aquí no se ven. ¿Por qué? Porque la cromatografía en capa fina a veces necesita reveladores de la presencia de ciertos compuestos. Las clorofilas, como son verdes o amarillas, nosotros las vemos a simple vista, pero hay otros compuestos que están aquí, que sabemos que están en el extracto, pero que no se están viendo porque no hemos hecho el revelado con el componente o con el compuesto químico correspondiente. Entonces, más adelante, sometemos las laminitas a UV para ver si hay alguno de estos compuestos que se vean solo con la luz UV sin revelar, y ya luego pues hacemos el revelado. Esta es la cámara donde sometemos la laminita a UV y nos asomamos por este huequito. Nosotros en el Colegio Mayor tenemos un dispositivo mucho más teso que este para hacer la detección de estos compuestos por cromatografía en capa fina. Este es el rotavaporador. Ustedes de pronto ya lo habían visto en investigación. Tenemos uno, pero este es el que teníamos nosotros allá en Yautepec. Entonces se pone la muestra en este baloncito, este líquido que es agua normal, agua destilada, se calienta. Como se hace un vacío, esta es una bomba de vacío, esta bomba hace vacío en todo el sistema a través de estas mangueras, por lo tanto esto va a hervir a una temperatura muy baja. El solvente se va a evaporar, el solvente se evapora, atraviesa este recipiente y empieza a subir a través de este condensador. Como es un vapor, entonces él empieza a subir. Pero por este tubito que está en forma de hélice está pasando agua helada. Entonces ese componente que está subiendo se condensa, se enfría y se condensa y se recoge nuevamente en esta bombillita de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El solvente que hemos ido recuperando de este extracto. Entonces, al principio nosotros teníamos metanol con hojas de tomillo. Filtramos y nos queda el extracto de tomillo en metanol. Le quitamos el metanol, recogemos el metanol en esta bombilla de acá, en ese baloncito de acá, y nos va a quedar lo que les mostraba hace un momento, que es este residuo, pues nos va a quedar entonces el balón untado con el extracto vegetal. Ya con este residuo, con esto es que nosotros seguiríamos los ensayos posteriores, como les decía, con cromatografía y la purificación. Este es la misma laminita que les mostraba antes, solo que esta foto se ve muy borrosa, pero ahí ya la que tenemos es en UV. Ahí están 3 de sus compañeros, Dumas que estuvo en el conversatorio, Marisa que estuvo en el conversatorio, Alejandra que estuvo en el foro, los 3 estaban en México cuando estuvimos allá. Eso es lo que se va viendo entonces por medio de UV a diferentes longitudes de onda. En la cromatografía se pueden utilizar diferentes fases estacionarias. Entonces, por ejemplo, esta que teníamos aquí corresponde a una fase normal, es decir, que va a retener preferiblemente los compuestos no polares y va a dejar fluir más fácil los compuestos polares, mientras que este, que es fase reversa, va a retener preferiblemente los polares y va a dejar mover más fácil los no polares. Entonces, es muy importante cuando se está caracterizando un extracto para saber qué componentes tiene, utilizar las 2 sílicas,
para poder ver si los compuestos son hidrofóbicos o si son hidrofílicos. Y ya si son hidrofílicos, uno diría, esto puede ser tal compuesto, flavonoides, no sé qué, o si son hidrofóbicos, buscaría qué tipo de compuesto es. Aquí están viendo ustedes la aplicación en la laminita de cromatografía. Esto que tenemos en este Erlenmeyer es el extracto diluido. Nuevamente se diluye un poco con metanol para poderlo aplicar a la cromatografía y se ponen los punticos de la cromatografía. Luego esto se pone en este recipiente, un recipiente como estos, que tiene el solvente, que es la fase móvil, es un solvente que tenemos en la parte de abajo, y ese solvente se va a empezar a mover a través de la laminita, que la vamos a meter dentro del recipiente, arrastrando según la afinidad los componentes que tenga este extracto. Es importante saber qué solvente se usa, pues dependiendo de la fase móvil vamos a tener una mejor separación o resolución, así se llama. Qué tan separadas van a quedar las banditas, pues va a depender del solvente que yo utilice. Si utilizo un solvente que no es adecuado, es posible que todos los compuestos se arrastren igual y queden en la parte de arriba, o que no se arrastren, dependiendo del compuesto. La idea es que haya una resolución y que los compuestos vayan separándose dependiendo de la afinidad. Aquí vemos entonces cómo van apareciendo y se puede ver en V porque tienen ya unos reveladores. Lo que se ve en rojo son las clorofilas. Aquí aparecen las dos diferentes capas. No me acuerdo, esta es fase normal, la de la derecha, y esta es fase reversa, la de la izquierda. Entonces lo que se ve amarillo o azul son los componentes que ya están revelados por medio de un compuesto químico, es decir, las plaquitas se untan con un compuesto químico y se ponen nuevamente en luz ultravioleta para ver qué hay. Entonces podemos decir que el compuesto 1, que estaba en este lado, tiene una concentración muy alta de esto, que es amarillo. Aquí aparece también en la fase normal. ¿Qué diferencia hay? Que en la fase normal esos compuestos no avanzan, mientras que las clorofilas sí. Las clorofilas que en luz normal se ven verdes, en ultravioleta se ven rojas. Entonces, esta fracción 1 tiene este componente que en fase normal no se mueve y clorofilas que sí se movieron. Mientras que en fase reversa las clorofilas se quedan y este compuesto que antes se había quedado en la otra fase, aquí se avanzó. Entonces, por eso les digo que dependiendo del tipo de compuestos que esperemos obtener, pues se utilizarán diferentes tipos de cromatografía en capa fina. Así vamos viendo entonces que van apareciendo ciertos compuestos presentes en cada uno de los extractos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro que se ve muy levemente. Entonces, uno puede ir mirando cómo se va separando. Aquí tenemos una cámara de separación en cromatografía. Entonces, lo que tenemos aquí abajo es el solvente. Recuerden que en las líneas poníamos los punticos con las muestras y el solvente se va a empezar a mover. Miren dónde va el solvente. El solvente se va a ir absorbiendo a través de la laminilla y va a ir caminando hacia arriba. Miren dónde va el solvente. Miren dónde van las muestras. Cuando el solvente llegue hasta arriba, estas muestras se habrán movido y dependiendo de la afinidad de los componentes por el solvente serán arrastrados más o menos. Y eso me indicará qué tipo de compuesto es. Así se hace una preparación entonces de estas laminitas para poder montar en cromatografía en capa fina. Miren esta tan bonita, como ya se empiezan a ver, dependiendo de los solventes y de los químicos reveladores, empiezan a aparecer diferentes bandas. Recuerden que todo esto es producto del tomillo. Lo que estamos viendo son extracciones a partir de tomillo, unas muy concentradas y otras más diluidas, pero en últimas todas tienen los mismos compuestos. Bueno, en V miramos las que no necesiten revelador. Esta es una fase reversa. Esto es lo que se ve después de revelar. Entonces vemos que hay unas banditas que aparecen después de untarle el producto químico revelador. Entonces estas banditas no se veían a simple vista. Usted le pone el revelador y ya empiezan a aparecer. Y luego las monta en ultravioleta y van a aparecer otra cantidad más de moléculas que no se ven a simple vista. Todo lo que aparece encerrado en bolitas es lo que se veía en el ultravioleta. Lo que se ve a simple vista pues es lo que aparece allí. Esta es otra longitud de onda para la camarita en ultravioleta, se mide 260 a 280
y bueno, hay unas fotos muy feas. Con esto lo que les quiero mostrar es cómo se hace la caracterización de esos compuestos que puede haber en un extracto. Realmente yo necesito estándares para poder decir, es que monté tal sistema de fase móvil, fase estacionaria, por tanto tiempo, bueno, y yo monté un estándar y me di cuenta que el estándar se movía a ciertos centímetros y veo que en mi muestra, bajo esas mismas condiciones, está apareciendo un manchón a ciertos centímetros y que corresponden a un estándar. Yo puedo decir, ahí hay quercetina, ahí hay flavonoides, esto parece que sean antocianinas o simplemente son clorofilas, comparando con los estándares. Lo otro es que hay cierto tipo de moléculas que se revelan con cierto tipo de compuestos químicos. Entonces uno se ayuda de toda esa información. Si usted tiene una plaquita de estas y le echa, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Dragendorf creo, un componente químico puede revelar alcaloides. Entonces usted quiere saber si hay alcaloides en la muestra, adicione un revelador para alcaloides. ¿Quiere saber si hay flavonoides? Adicione un revelador para flavonoides. ¿Quiere saber si hay triterpenos? Adicione un revelador para triterpenos. Clorofilas, no es necesario revelarlas, se pueden ver a simple vista. Y así sucesivamente y así es que se hace la marcha fitoquímica. Entonces, determinamos que hay cumarinas, entonces chuleado, sí hay cumarinas. Determinamos que no hay alcaloides porque revelamos para alcaloides y no vimos manchas, entonces no hay alcaloides y así sucesivamente. Ok, esto fue lo que hicimos en Yautepec. Después nos fuimos para Xochitepec, que es otra ciudad ahí cerca en Cuernavaca, en donde ya pudimos hacer el fraccionamiento de estos extractos del tomillo. Entonces, esto es Xochitepec, que es una ciudad muy chiquitica, muy calurosa, feita más bien, en donde también montamos otra vez nuevas cromatografías. Entonces, aquí esto tiene varios estándares. Entonces, teníamos tomillo, teníamos otro arbolito que era guayacán, teníamos quercetina y teníamos otra que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, veíamos que, por ejemplo, ni el tomillo ni el guayacán tenían buena cantidad de estas moléculas porque no hay un manchón correspondiente a la distancia. Si tuviéramos quercetina en el tomillo, veríamos una mancha en esta zona, pero no la estábamos viendo. Entonces, con esto podríamos descartar la presencia de este tipo de moléculas, comparándola con algunos estándares. Tenemos en ultravioleta, aquí veíamos también nuestros extractos de tomillo y el extracto de guayacán se parecen mucho, a pesar de que por aquí parece que hay más concentración de unos compuestos. Esto es en fase normal. Aquí aparece lo mismo pero en UV. Aquí ya se ven revelados algunos compuestos. Aquí se ven otro tipo de compuestos con otros reveladores distintos. Eso es lo que se vería con el revelador sin el ultravioleta y bueno. Nosotros entonces cogimos esos extractos de guayacán y de tomillo y pues teníamos esto como producto de la rota de evaporación. Como se dan cuenta, es un producto completamente concentrado. Esto hay que prepararlo para poder hacer luego una cromatografía, que era lo que nosotros queríamos, separar los compuestos que había en este extracto. Y para eso montamos una cromatografía, vamos a hacer un acercamiento a esto en columna. ¿Qué tenemos? En la parte de aquí abajo tenemos la sílica. Es una sílica que para el uso de nosotros fue en fase normal, pero también podría ser en fase reversa. Pero fase reversa es una sílica muchísimo más costosa. Entonces, lo que nosotros esperábamos observar aquí es que los componentes menos polares salieran más rápido y que se quedaran retenidos los componentes más polares. Aquí, entonces, en esta columna, empezamos a adicionar la muestra, que sería eso verde, y encima le empezamos a adicionar fase móvil. La fase móvil es el líquido que le vamos a ir adicionando a esta columna y la fase estacionaria va a ser la sílica que tenemos nosotros en la parte de abajo.
¿Qué va a pasar con el líquido que vamos a ir adicionando? Pues hay que ir sacándolo a través de esta llavecita. Entonces vamos a abrir la llavecita para que el líquido vaya fluyendo. Nosotros no vamos a llenar esta columna, no. Adicionamos líquido, pero es para que vaya saliendo. ¿Qué pasa? Que el líquido al ir atravesando la fase sólida, pues va a ir arrastrando las moléculas de diferentes naturalezas. Entonces las menos afines a la fase estacionaria son las que primero van a salir arrastradas en la fase móvil. Y las más afines son las que se van a quedar pegadas y que van a salir de últimas de esa columna. Entonces, aquí al fondo ven otro tipo de columnita. Esta no era de nosotros, pero más o menos eso es lo que queremos lograr. Utilizamos también sílica gel en fase normal. Y este es y este es el montaje inicial de nuestra columna. Entonces, ¿qué tenemos? La sílica, tenemos nuestra muestra y tenemos un pedazo de algodón que nos va a ayudar a distribuir de mejor manera el solvente o la fase móvil que va a ingresar en la parte de arriba de la columna. Y vamos a empezar a tomar cada cierto tiempo, cada cierto volumen, una fracción. Entonces empezábamos aquí, dejábamos gotear al principio, pero después empiezan a aparecer, digámoslo así, estos compuestos empiezan a mover a través de la columna generando como una pigmentación. Entonces, en el momento en que veamos que va a aparecer las primeras moléculas, empezamos a tomar muestras. Estas son las fracciones 17, 18 hasta la 23. ¿De qué depende el número de fracciones? Nosotros tomamos fracciones muy pequeñas, de más o menos 3 mililitros, pero hay gente que toma fracciones incluso más pequeñas. Los HPLC, que son cromatografías mucho más específicas y mucho más complejas, son fracciones mucho más chiquiticas. Nosotros tomábamos fracciones cada 5, cada 3 mililitros hasta que se llenara el frasquito. Se llenaba el frasquito, cambiábamos y tomábamos otra fracción. Esto era lo que estábamos empezando a obtener nosotros en nuestra columna. Si se dan cuenta, al principio el material era verde todo, con las clorofilas y con todo lo que se había extraído. Pero al empezar a adicionar el líquido, nosotros vamos arrastrando continuamente esas moléculas que menos afines están siendo a la fase estacionaria. Entonces, por eso es que aparecían amarillitas las primeras fracciones, porque los componentes que primero salen arrastrados son los amarillitos. Entonces, aparece entonces esta columna. Fíjense el número de frasquitos que hay que tener en cuenta para hacer esa purificación. Aquí está Elizabeth montando placas, cromatografía en capa fina, porque cada fracción de estas, cada fracción hay que montarla en una cromatografía en capa fina. Cada fracción. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si en esta fracción hay uno o varios compuestos. Entonces siempre hay que estar haciendo cromatografía en capa fina cada que vamos sacando cada fracción. Miren lo que teníamos, lo que les iba diciendo, que dependiendo del número de fracciones, pues ya íbamos a tener diferentes tonalidades, porque van saliendo cada vez compuestos diferentes. Esto es lo que ya teníamos casi al final. Nosotros recogimos como 80 o 100 fracciones a partir del concentrado de tomillo, y pues vemos que son diferentes colores, incluso hay unas que no tienen color. Miren que por ejemplo la 35, la 34 no tiene color. Eso no quiere decir necesariamente que no haya un compuesto, puede que sí haya un compuesto, pero que sea incoloro. Entonces hay que tomar todas las fracciones, o puede que simplemente aquí en estas fracciones no haya nada, que mientras estábamos echando este disolvente no se extrajo nada. Entonces miren que aquí hay un compuesto, aquí hay compuesto, y aquí va perdiendo nuevamente su concentración. Aquí aparece uno que no estaba en el 43. Este de aquí definitivamente no está acá. ¿Por qué? Porque aquí no tiene color, pero aquí sí. Entonces, en esta fracción 44 tenemos un compuesto que no estaba en 43. Es posible que en 45 tengamos también del compuesto 44 o tengamos otros compuestos distintos. ¿Cómo hago para saber cuántos compuestos voy a tener aquí? Montar una cromatografía en capa fina. Esto es entonces lo que hicimos nosotros en México. Estas eran las fracciones, incluso había más, en donde aparecían desde las amarillas y las diluidas hasta las más concentradas correspondientes a las clorofilas. Estas son las que obtuvimos, fracciones todas ellas. Esto fue el resultado casi final de nuestra cromatografía. Entonces fíjense que al principio era blanca en la parte de abajo, pero ya de tanto material, de tanta fase móvil que se le iba adicionando, pues iban arrastrando los componentes hasta arrastrar las clorofilas, que eran lo más
pesado, por decirlo así, lo más difícil de sacar. Estas fracciones, como les digo, cada fracción hay que montarla en una cromatografía. Entonces, la fracción 21 va a ser una línea en una cromatografía. La fracción 22, una línea en una cromatografía. Y usted compara las fracciones y se da cuenta, por ejemplo, que la 14, la 15 son lo mismo porque no tienen compuestos diferentes, solo que cambian en la concentración. Entonces usted con cierto criterio, ya con la experiencia, puede decir, junte las fracciones de la 15, perdón, de la 10 a la 15, que porque todas son lo mismo según esta cromatografía en capa fina. Entonces usted empieza a coger frasquito por frasquito, según lo que le dé la cromatografía en capa fina y empieza a unir esas fracciones. Al unir esas fracciones va a tener un material, digamos más volumen, lo monta en un rotavaporador y concentra nuevamente esas fracciones. Y así se va obteniendo entonces cada vez un compuesto más purificado. Entonces usted junta las fracciones que correspondan a lo mismo. Junta las fracciones que correspondan a lo mismo. Y se supone que al hacer la rotavaporación, pues todo ese compuesto que estaba allí va a quedar concentrado. Entonces, esto es lo que siempre tendríamos que estar haciendo. Cada que tenemos un compuesto, ir mirando en cromatografía en capa fina, una fracción, qué es lo que tiene esa fracción a través de cromatografía en capa fina. Asimismo, que se hace esto para material vegetal, se puede hacer para caldos de fermentación. Por ejemplo, tenemos una Streptomyces, que es lo que más se usa para obtener compuestos bioactivos. Streptomyces, que son bacterias filamentosas, que producen antibióticos, que producen inmunosupresores, bueno, en fin. Usted puede tener un medio de cultivo y poner a montar ahí a crecer Streptomyces y a producir los metabolitos. Luego, coja ese extracto, o sea, ese medio de fermentación, centrifúguelo, fíltrelo y va a quedar con un extracto. Obviamente ese extracto es acuoso. Lo primero que deberíamos hacer, ¿por qué es acuoso? Es porque está en un medio de cultivo con agua, ¿cierto? Entonces es un extracto acuoso. Lo primero que deberíamos hacer es si queremos eliminar el agua y sabemos que ese componente puede tener afinidad a un compuesto, a un solvente orgánico, es hacer una extracción con un solvente, un hexano, un etilacetato, un cloroformo, un diclorometano, para poder arrastrar esos componentes que tenemos en el caldo. Si no, pues entonces toca sufrir y secar el extracto, es decir, evaporar el agua. Eso es una cosa complicadísima, pero cuando yo quiero trabajar con el extracto acuoso completo y no es con un componente que se pueda ir hacia un solvente orgánico, me toca trabajar con el agua, me toca trabajar con el solvente acuoso, con el extracto acuoso. Pues eliminaría el agua, ya me voy a quedar con el extracto concentrado y a ese extracto concentrado lo voy a pasar por una cromatografía como la que acabamos de ver y voy a empezar a separar las fracciones. Ya cada fracción voy a tener un volumen determinado para poder hacer los ensayos de actividad. Esta cromatografía en columna que les mostré me permite entonces recoger fracciones de un volumen suficiente para poder hacer ensayos de actividad o para poder hacer caracterización de esos compuestos. La cromatografía en capa fina también recoge fracciones, pero las fracciones estamos hablando de 100 microlitros, 50 microlitros, y el volumen es tan pequeño que no me va a alcanzar para hacer muchos ensayos de actividad. Entonces estamos con las dos. HPLC es buena porque me permite caracterizar y gasto muy poco volumen, pero esta cromatografía en columna se gasta mucho volumen, es muy demorada. Eso que ustedes vieron ahí, eso lo hicimos en 3 días, o sea, 3 días la sola columna montada, eluyendo todo el tiempo, 3 días montando placas todo el tiempo, cromatografía en capa fina, 3 días rotavaporando. Cuando eran solventes acuosos, porque uno va cambiando el solvente, cuando eran solventes acuosos, eso se podía demorar, un solo balón se podría demorar 2 horas. Entonces es un proceso lento, pero se tiene que hacer si yo quiero recuperar una cantidad adecuada de compuesto para poder hacer los ensayos. Listo. Entonces eso era lo que tenía para contarles ya en la clase de hoy, que tiene que ver con la
medición y la purificación de estos metabolitos. Con esto entonces terminamos como toda esta línea. Entonces medimos la actividad, ahora queremos saber cómo se producen y después de que los producimos queremos saber cómo se concentran y cómo se purifican y cómo se cuantifican. En los trabajos que ustedes van a presentar como propuesta de investigación, pues esta parte la deben contemplar. Si lo van a obtener a partir de microorganismos, decir cómo van a hacer la caracterización, por lo menos decir si van a montar una técnica cromatográfica para detectar los compuestos. Si es a partir de plantas, pues también mencionar el método de extracción, si es por Soxhlet, si es por maceración con ultrasonido o si es por maceración con microondas, no sé, definir cuál sería la técnica que quieren proponer y finalmente hacer una propuesta de purificación como la que les estaba contando. Muchos artículos ya la tienen, o sea, ya hay, incluso dicen, se montó y con eso y con las fracciones se hizo el ensayo. Entonces ustedes nada más es como traer esa metodología de esos artículos hasta la propuesta de investigación que ustedes están haciendo para su examen final.